llama la sociología que está de moda, ¿no? Y él critica esa sociología de moda que lo único que produce son generalidades y brillantes cosas así, reflexiones moralistas, según él, ¿no? Y pone en el centro la producción de lo concreto a través de la etnografía, las estadísticas y esa relación, ¿no? Hay otro elemento y es muy significativo que hable de la idea de que el investigador tiene que tratar de producir reflexiones lo más alejadas posibles de su, no usa la palabra subjetividad, que las estoy usando, ¿no? Pero de sus interpretaciones personales que puedan sesgar al lector. Y aquí también pongo en relieve lo siguiente. Durkheim está suponiendo que el lector también está separado de sus condiciones concretas, ¿no? Es un lector que no solo se va a dejar influenciar por, o no se va a dejar influenciar por las intenciones del autor, sino es un lector que así también objetivo, ¿no? Va a ser, ese supuesto me parece que es discutible, ¿no? Ahora, pero hay algo así en uno de los párrafos que menciona, y habla siempre de las intenciones personales y de lo impersonal como contraponiéndose. Entonces, eso sí es resaltable. Y creo que ahí entramos otra vez un poco en lo que discutíamos en el anterior diplomado, el papel de lo concreto y la teoría, ¿no? Cómo enganchamos las dos, porque a diferencia de lo que medio decía Durkheim, ahora el anterior módulo decíamos que hay la tendencia contraria, ¿no? A denostar lo teórico y a sobreponer lo empírico, ¿no? Entonces, eso me parecía muy interesante desde elevar esta idea de que también se está suponiendo a un lector objetivo, lo que no, ahora nos damos cuenta que no es así, ¿no? Tampoco hay lectores que lean así todo objetivamente. Gracias, esa es mi primera intervención. Muchas gracias, muy buena la intervención. Porque justo son temas que están en la preocupación durkheimiana, pues lo que hemos estado viendo, este énfasis en lo empírico frente a lo que él llamaba la metafísica de la sociología imperante en su momento, ¿no? Que basaban sus argumentos en especulaciones casi filosóficas, ¿no? Es una de sus discusiones, y este énfasis indudablemente en la estadística o estas metodologías que te permitan evaluar, medir, ¿no? O sea, la evidencia empírica, lo que ahora conocemos, ¿cuál es tu evidencia empírica, no? Y este tema que siempre que hemos vuelto siempre, la importancia de tomar distancia del objeto de estudio, esta relación sujeto-objeto que, digamos, intenta operacionalizar en este estudio del suicidio, ¿no? De ahí esta distancia, lo personal frente a tu objeto, cómo te identificas con tu objeto, es esta discusión que es aún abierta. Me ha interesado esta discusión sobre hoy, este énfasis en lo teórico frente a lo empírico, o al revés, más bien, que estaríamos viviendo, ¿no? Es una discusión que aquí en este momento en sociología tenemos, pues hay ciertas pulsiones como una estrategia de sobrevivencia también, porque sociología se muere de inanición hoy en Cochabamba. Se enfatiza hoy esta idea de lo práctico, ¿no? Es decir, un poco hasta infravalorando la teoría, se tiende a enfatizar la actividad práctica. Entonces, a veces, pero se cae en que el sociólogo ahí ya no hace investigación, sino es como una ONG, ¿no? Es un poco ir a resolver los problemas de la gente. Entonces hay y donde hay a nombre de lo empírico y de la cosa concreta, ¿no? Es una discusión interesante también. Han pedido varios la palabra. Perdón, quieren entrar también. ¿Quién pidió la palabra? Pero no he podido verificar. Por favor.
Yo he podido... Inés. Sí. Buenas noches. Estaba escuchando atentamente la reflexión. En el libro El suicidio de Durkheim, a mí me parece que es un intento de plasmar, digamos, todos los elementos que hasta ese momento él había, él había visto, con ese énfasis que empírico, como decía usted, tal vez un poco subordinando lo que es la teoría. Sin embargo, pienso que eh, el texto es uno de las propuestas metodológicas principalmente que pone a la práctica, ¿no? Donde nos va a mostrar, digamos, un ejemplo de lo que es la metodología en la práctica cuantitativa, ¿no? De ahí que se agarra fuerte, digamos, del análisis estadístico y de todo lo que es el modelo cuantitativo. Los dos conceptos interesantes que maneja y que ya los iba manejando, voy a decir esto de la integración social, ¿no? O sea, la integración social que genera desadaptación, ¿no? Y la tipología que va a ser en función de estos conceptos, va a sacar ahí los tipos de suicidio, ¿no? Sí, a mí me parece algo relevante es justamente eso, que el modelo, digamos, cuantitativo, hipotético, deductivo, se centra en las causas y efectos, ¿no? Pero Durkheim nos hace un aporte interesante en la medida que, digamos, supera el quedarse en solo los efectos y nos muestra la tipología, ¿no? Que va a ser desarrollada más adelante por otros autores y todo, ¿no? Entonces, ahí está el demostrar como un modelo metodológico hacer tipologías, ¿no? Y ahí están sus tipos de suicidio fatalista, altruista, anómico y egoísta, ¿no? Como ese ejercicio de llegar, digamos, a la tipología y las características, porque ahí nos va a mostrar, digamos, cuando hay una integración alta, cuando hay una integración baja, qué tipos de suicidios se presentan. Además, ese énfasis de mostrar el fenómeno en la investigación que no es individual, sino que es social, y en la práctica mostrarnos la definición de lo que es un hecho social plasmado en una investigación, ¿no? O sea, a mí me gusta, digamos, el texto en la medida que es una de las primeras propuestas así metodológicas de investigación, obviamente que teniendo, y vamos a decir, ¿no? Más empirista, ¿no? Sin embargo, o sea, siempre yo lo miro desde el contexto histórico, esta propuesta que nos hace Durkheim, ¿no? Muchas gracias. Está muy buena la intervención. A ver, ¿alguien pidió la palabra todavía? Ahorita no los tengo. Sí, este es un ejercicio metodológico, indudablemente. Está muy bueno ese comentario. Hay que verlo como eso, ¿no? Cómo está operacionalizando sus ideas de su libro ese del segundo libro. Pero además, aquí aparece su concepto que es fundamental, como señala esto de la integración. Digamos, por eso me interesa el Durkheim hoy. Esto lo vamos a comentar seguramente en la última clase, la actualidad de Durkheim, ¿no? Una de las actualidades es justamente
hoy en el contexto de una sociología dominante en nuestras carreras, basada más bien en el conflicto, la confrontación, la lucha de clases, ¿ya? La propuesta de esta sociología clásica de tinte durkheimiano, la preocupación es cómo construyes cohesión, cómo integras al grupo. ¿Ya? Es decir, no es el conflicto lo que nos constituye, ¿no? En el lenguaje sabaletiano, la crisis es lo que de donde sale el conocimiento y todo ese argumento, sino es la cohesión, qué es lo que nos une como grupo. A partir de eso, tratar de entender la cosa. O sea, esta mirada para mí es, esa es una de sus actualidades, por lo menos en el contexto boliviano, que como saben es una sociedad altamente confrontacional. Y donde el conflicto es nuestro pan de cada día, ¿no? Desde esa mirada, esta idea de la integración es una entrada que a mí por lo menos me interesa, ¿no? Evidentemente lo de las tipologías es un buen ejercicio. O sea, esa es la sociología, también es parte, se construyen a partir de la evidencia empírica, tratar entonces de encontrar patrones comunes, ¿no? O sea, son aproximaciones a la realidad que me parece que es totalmente válido y aplicado aún hoy, ¿no? ¿Alguien quiere comentar? Hola, hola. Dale, Víctor. Bien. Bueno, me parece interesante todos los apuntes que ha hecho Inés. Yo quería concentrarme en algunos que se desarrollan en el texto también, ¿no? O sea, en la introducción, sobre todo, pero también algunas otras cuestiones a las que tú te has referido, que yo las he estado viendo ya por otro lado, ¿no? O sea, a ver, primero este tema de más o menos a ver, el tema de por qué se concentra en lo que cohesiona y lo que integra, y que prácticamente en el fondo vendría a ser como una suerte de sociología del orden, y que prácticamente le ha valido tener el rótulo de ser un conservador, ¿no? A Durkheim. De lo que yo estaba revisando, es que en realidad que no, esto de aquí no es que él esté buscando, no es que él sea conservador, sino más bien, había que, esa propuesta tiene que ser entendida en la época en la que ha sido planteada, que eran prácticamente estamos hablando del 18 Brumario y todo eso, incluso algunos sociólogos que tratan de explicar es que prácticamente Durkheim vive prácticamente asolado más bien por la conflictividad, porque valgan verdades, así como como tú también estás mostrando interés a través de la integración y la cohesión social, porque a partir de entender de que Bolivia más bien lo que prima es el conflicto. Lo mismo pasaba con Durkheim, porque más o menos ese tipo de conflictividad lo que le hace es buscar qué cosa es al final lo que integra, qué es ese pegamento social que puede ser llamado que esa sociedad sea la sociedad francesa. Y entonces ahí es donde él se preocupa por este tipo de cuestiones. O sea, bueno, al menos yo no sé yo creo que me falta un poco reflexionar más esto, pero me parece interesante ese punto de vista que daba el colega, que yo he visto, ¿no? Lo vi me parece en una disertación de YouTube, lo he visto de un argentino, ¿no? Y entonces él incluso ponía como, así como tú pones los cuadros, él ponía el cuadro de Delacroix, de la libertad levantando la bandera francesa, y todo ese cuadro de conflictividad detrás,
¿no? Que creo que es la pintura clásica de la revolución, mejor dicho, la pintura clásica de la conflictividad francesa, ¿no? Entonces, eso, digamos, en principio, ¿no? En principio, esa cuestión, y bueno, luego del texto hay varias cosas, ¿no? Varias cosas que saltan a la vista ahí, que vale la pena ponerlas en el tapete, como el hecho de que, por ejemplo, de encontrar de que prácticamente que una sociedad no es la suma de individualidades, pero que obviamente que sin individualidades tampoco habría sociedad. Y ahí juega algo súper interesante, ¿no? Ahí incluso se encuentra también, prácticamente hay un tufillo, una suerte de rememoración de los planteamientos de Rousseau, ¿no? Entonces, eso es súper interesante. Luego también estas fórmulas al margen de la tipologización, que bien lo ha señalado ya Inés, es el tema de la definición del concepto. Pero es una definición de concepto que básicamente que está en un orden, digamos, teórico, conceptual, pero que obviamente que está esperando ser provisto y llenado de data empírica. Y eso es el fuerte desmarque, y porque esto yo creo que es lo fundamental, porque ese es el desmarque de la sociología de la filosofía, ¿no? Entonces, y en toda la introducción se preocupa precisamente para desmarcar, incluso un poco más, y no baja de paspacus a los filósofos, ¿no? Porque entran con el tema de la especulación y todo eso, y incluso por eso él habla como que o sea, no lo dice de manera así tan frontal, pero prácticamente dice como que las reglas del método sociológico causan sensación, porque como que es una disciplina que se había puesto de moda precisamente porque está basada en datos, en datos, cuestiones empíricas. Incluso habla de algunas, de algunas fuentes de provisión de datos, como la historia, la estadística, la etnografía, ¿no? Entonces, bueno, eso un poco para dejar en el tapete de estas cuestiones que se dicen solamente, bueno, entre el prólogo y la introducción, ¿no? Muy a grosso modo. Gracias. Gracias, Víctor Hugo. ¿Alguien más quiere? Pablo, por favor. Sí, buenas noches, muchas gracias. Yo, más que producir respuestas, tengo preguntas a Durkheim y en la clase, por supuesto. En la última parte del texto de la introducción del suicidio, deja establecido que el suicidio es un hecho social. En comparación, dice, este suicidio en relación a otro tipo de hechos sociales. Entonces, tendríamos que hablar de un promedio elevado para que sea un suicidio definido como un hecho social. Y pregunto si la familia es un hecho social y Durkheim es como una institución social, pero de la familia no se puede sacar una tendencia porque la familia es una institución total. Entonces, que es obviamente diferente a las formas de comer, beber y todo lo que es simplemente mecánico o, digamos, algo que no es sociológico según Weber. ¿Cómo definir que entonces, como hecho social la familia? Porque no encontraría yo un promedio, sacar la familia o algún criterio de una idea, sino como una institución, o me estoy confundiendo en este principio de la definición de la familia como un posible hecho social. Pregunto simplemente eso, pues. Es que, digamos, es posible, en el lenguaje durkheimiano, es posible estudiar la familia como hecho social
construyendo variables, es decir, unas variables que te definan, a ver, lo que sería una familia, digamos, los rasgos de una familia. Entonces, esos rasgos los vas a convertir en estadística, en una base de datos empírica, y a partir de eso puedes construir tipologías o puedes entender la familia como hecho social a partir de estas características particulares que las ha operacionalizado en variables, ¿no? Entonces, de entrada yo diría que es una forma de cómo estudiar la familia, digamos, como hecho social empíricamente, ¿no? Pero tiene la palabra si alguien quiere participar, por favor. Perdón, entonces habría que tipificar bien la familia para entonces entender como un hecho social, porque no, ahí no vale el promedio, sino simplemente cierto tipo de características. Segundino, por favor. Muy buenas noches a todas y a todos. Buenas noches, doctor. A ver, espero que mi señal esté, porque está muy fuerte la lluvia. A ver, en relación a este punto, creo que es bastante el trabajo de Durkheim. Y un elemento inicial que quería mencionar es de que en esta parte, Durkheim ya más o menos lo que está planteando es cómo es posible establecer en términos más empíricos la aplicación del método que él mismo había planteado en su anterior texto, ¿no? Entonces, en ese sentido, sería una especie de operativamente ejecutar, ¿no? De qué modo este tema de las reglas del método que él había planteado puede y está siendo aplicado en términos empíricos. Lo otro, claro, hay que tomar en cuenta también es que él está muy consciente de que como es una ciencia nueva, relativamente como tal que él está definiendo, también él está muy consciente de que puede haber error, ¿no? Y por eso dice que si como es una nueva ciencia tiene derecho al error. Y a su vez, claro, hay una especie de alejamiento de la filosofía, aunque él, como de formación, él era filósofo, ¿no? Pero a pesar de eso, él va a ser, en este texto, va a alejarse de la filosofía, aunque en sus últimas etapas de su vida también él retornó a la filosofía, eso es otro cantar, digamos, pero él es lo que está ahora en este momento en el texto, ¿no? Que se aleja de la filosofía. Otro aspecto que me parece importante es si la sociología, al igual que de otras ciencias, puede establecer ciertas leyes y regularidades, y de hecho ahí está presente, ¿no? Y hay que tomar en cuenta cómo es que él, cuando intenta explicar y además establecer ciertas tipologías del suicidio, va a ir identificando ciertas regularidades, ¿no? Y a partir de eso inclusive va a ir estableciendo de qué modo, digamos, cuáles son algunas las causas de cada tipo de suicidio y además en qué modo esto opera en la sociedad, más allá, digamos, de otras disciplinas, ¿no? Entonces yo creo que es un reto que él se plantea, cómo es posible en la sociología como tal, puede establecerse ciertas leyes, lo que hoy se llaman las regularidades, aunque hay que tomar también en cuenta que él plantea lo que es la ley de inducción. Entonces, en ese sentido, creo que habría que más también en cuenta que él todavía está aún todavía fuertemente vinculado a las leyes de las ciencias naturales, ¿no? ¿Por qué? Porque él intenta acoplar e intenta adaptar, digamos, a ciertos parámetros de la ciencia física a la sociología. Y yo creo que es un aspecto que también está trabajando en ahí, ¿no? Otro aspecto que quería mencionar es que eh, todavía está fuertemente presente, inclusive con mayor fuerza, ese carácter cuantitativo de la ciencia, ¿no? Y no es casual que todo su estudio del suicidio básicamente va a basarse altamente en un tipo de estudio cuantitativo. Eso creo que es un aspecto muy fundamental que él ya de antemano ya decía, ¿no? Otro aspecto que quería mencionar también es cómo es que él además está muy consciente de que la sociología propiamente dicha no es posible que se desarrolle únicamente como disciplina independiente, sino que también él está muy consciente de que es lo más importante tener, digamos, una cierta relación a lo que él lo denomina las disciplinas auxiliares, ¿no? Ahí está, por ejemplo, la etnografía, el tema de la estadística, la historia, entre otras, que de alguna u otra manera son, pues, ciencias auxiliares, ¿no? O disciplinas auxiliares que él también está muy consciente de que pueden desempeñar una función muy elemental, ¿no? Para que la sociología como tal se pueda ir desarrollándose.
Además, hay algo que también me parece importante y está presente en su texto, en esta parte, es este tema de, de entender que la ciencia, en términos de Durkheim, digamos, tendría una noción más progresiva, ¿no? Es decir, entender a la ciencia como una especie de acumulación del conocimiento. Eso implica que para él hay una especie de la progresividad de la ciencia como un carácter elemental, y eso creo que es un aspecto que también está fuertemente presente en su mirada, ¿no?, de la sociología, cómo es que él plantea, ¿no?, de la ciencia, de la sociología. Y también, y con eso termino mi participación, otro aspecto que él va a ir mencionando es cómo es que el tema del suicidio, a través de este tema del suicidio, él busca, ¿no?, establecer o ilustrar, al menos tal como él plantea, mostrar cuáles son las fronteras y además cuáles son los límites, ¿no?, entre la sociología como campo de acción en relación a otras disciplinas. Y especialmente él marca, ¿no?, hay un desmarque muy fuerte de límite entre lo que es la sociología y la psicología. Y para tal efecto creo que es un aspecto fundamental que también él utiliza, ¿no?, este tema del suicidio como un tema central para hacer el uso de su aplicación metodológica en las sociologías que él está diseñando, porque es de hecho una sociología naciente todavía. Eso por el momento, muchas gracias. Muchas gracias, muy interesante su participación. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Alguien más quiere comentar? Ya, entonces nos lanzamos al éxito. Se han dicho muchos temas de los que voy a comentarles rápidamente. Se nota que hay buena capacidad para captar, digamos, los argumentos centrales de estos textos, ¿no? Me han gustado estas intervenciones. Bueno, vamos a presentar nuestro PowerPoint y tratando de hacerlo más rápido. ¿Dónde está mi...? Perdón. Qué raro. Un ratito, permítame, estoy intentando subirla pero hay algún problema.
Y ahora sí, perdón. Había un problema con mi PowerPoint. Bueno, entonces vamos a empezar con esta presentación del libro El suicidio, un estudio de sociología, es el subtítulo, por si acaso, ¿no? Y a lo largo de la presentación he seleccionado muchos cuadros. Es que en el arte, particularmente en el arte romántico, el suicidio es un tema muy presente y Durkheim es pues contemporáneo de la cultura romántica, ¿no? Quiero empezar con esta imagen. No sé si tienen alguna reacción, me gustaría si tienen alguna impresión, qué les parece? Tal vez conocen este cuadro, de hecho. Y me gustaría una reacción a esta imagen. Si tienen alguna opinión, por favor. Algo que que les llame la atención del cuadro, de la mirada. Tal vez refleje el caso del suicidio, ¿no? Como una muerte premeditado intencionadamente por la propia víctima. Ya, interesante, claro, exacto. Sí, efectivamente, este es un cuadro es una pintura del siglo XIX, de la época pre-rafaelita que se llama, y, y bueno, ya ha sido hecha por el pintor John Millais. El cuadro se llama Ofelia, es la muerte de Ofelia. En realidad este es un personaje de Shakespeare de la tragedia Hamlet, es la novia de Hamlet, ¿no? Y bueno, en determinado momento ella decide matarse y porque Hamlet, aquí tengo escrito, Ofelia se vuelve loca y se ahoga al descubrir que su enamorado Hamlet ha matado a su padre. Entonces, y ella se tira al río. Entonces, el pintor John Everett Millais retrata ese momento y que permítanme leerles rápidamente este verso del Hamlet de Shakespeare y que retrata bien esta escena, ¿no? La escena de su muerte, nos dice, no está explícitamente representada en la obra, es descrita con poético detalle por la madre de Hamlet, la reina Gertrudis, en el acto 4, escena 7. Y dice, junto a un río, un sauce al sesgo crece, cuyas canudas hojas se reflejan en las corrientes aguas cristalinas. Allí la sien ceñida de fantásticas guirnaldas de ranúnculos y ortigas, de mallas y purpúreas abejeras, a las que nombre menos decoroso da el rústico pastor, y que a las castas doncellas llaman dedos de difuntos. Allí, trepando por colgar sus flores de los pendientes ramos, se quebranta un vástago envidioso, y juntamente con sus trofeos rústicos, la pobre al quejumbroso arroyo cae. Sus ropas las sostuvieron, huecas y extendidas, sobre las raudas aguas cual sirena, y en tanto iba cantando de tonadas antiguas trozos mil, como ignorante de su peligro o como ser criado nacido en aquel húmedo elemento. Poco duró que al cabo sus vestidos pesados con el agua que absorbían, interrumpiendo su cantar sabroso, a cenagosa muerte las arrastraron. Entonces es el momento en que se está dejando llevar por el río Ofelia y bueno, se morirá, ¿no? Es una hermosa imagen que retrata justamente el objeto de estudio de nuestro sociólogo.
¿Por qué Durkheim quería escribir un libro sobre el suicidio? Hoy se ha convertido en un clásico, digamos. Una de los comentaristas en la sociología anglosajona es muy citado, muy estudiado. Y hay algunas razones que he sistematizado, ¿no? Uno, pero Europa estaba preocupada por el fenómeno, porque crecía la población y crecía también los índices de suicidios desde mediados hasta finales del siglo XIX. Y había algunos elementos, hechos que preocupaban, ¿no? Las tasas de suicidio parecían estar aumentando en algunas partes de Europa y les consideraban un problema social relacionado con los amplios cambios sociales y culturales relacionados con la secularización y la industrialización que arrasaban a Europa. Es decir, este es de hecho, es una de las temas que está presente, ¿no? Que efectivamente lo va a visibilizar, cómo el suicidio está bien ligado a la revolución industrial o este crecimiento que estaba estudiando Durkheim. Menos de 2 décadas antes, otro libro de Enrico Morselli describió minuciosamente el mismo panorama estadístico presentado por Durkheim y llegó a la conclusión de que la civilización moderna intensificó la lucha por la existencia, aumentando las presiones psicológicas y tensiones sobre aquellas personas que en los lugares más saturados de estimulación mental que tendrían a ser la clase media en las grandes áreas metropolitanas. Entonces, pero esta es una de las discusiones que va a tener Durkheim con este libro, es a estas interpretaciones psicologistas como de Morselli, explicando el suicidio, ¿no? El otro elemento es un contexto personal, porque un amigo cercano, en 1886, se suicida, ¿no? Y él escribió un obituario, se despidió de un amigo que habían sido compañeros ahí en la universidad, y pasaban mucho tiempo juntos. Entonces se problematizó, ¿no? Que por qué su amigo se había suicidado. Entonces, el temperamento de su amigo muestra afinidades con el argumento que haría en el suicidio sobre uno de los 4 tipos, el suicidio egoísta, ¿no? O sea, el tipo de suicidio entraría en la tipología del suicidio egoísta, nos va a decir sobre este suicidio de su amigo, ¿no? Por su soledad en la cual había caído, principalmente. Después había digamos, un ángulo intelectual de interés, ¿no? Entonces, lo que él quería, como han señalado algunos, con el suicidio está queriendo dar la evidencia empírica de su metodología, de las reglas del método sociológico, y construir, digamos, una disciplina. Y particularmente estaba interesado en encontrar un tema que pudiera usarse para ilustrar las nuevas contribuciones de la sociología al conocimiento de la condición humana, ¿no? Y ya de 1888 y 89 ya impartió cursos sobre el tema, o sea, era una preocupación ya que venía de antes. Y digamos, había trabajado con Marcel Mauss en algunos aspectos también que le ayudó en este periodo. El 88 escribe un artículo sobre el suicidio donde ya muestra las crecientes tasas de suicidio y la caída de tasas de natalidad que tendían a aparecer juntas, y en ambos casos Francia tenía una de las peores tasas, y para él eran indicadores de una mala salud social, ¿no? Entonces, ya en ese artículo va a mostrar de que ambos son efectos de un malestar social general, y ahí es donde va a mostrar la importancia del pegamento social, ¿no? O sea, sociedades con un pegamento moral más sólido mostrarán tasas de suicidio más bajas. Que esa es una de esa idea está presente a lo largo del libro, esta correlación, se podría decir, entre tasa de suicidio y grado de cohesión de una sociedad, ¿no?
entender la salud de la enfermedad como conceptos sociológicos. Esta es hasta una novedad, ¿no? De verlo, estos fenómenos que normalmente están asociados más a la psicología o otro tipo de disciplinas. Hay un rechazo a la idea de que todos los suicidios puedan considerarse en la misma categoría analítica y va a empezar a esbozar estas tipologías. Va a trabajar el tema de esta relación entre solidaridad conyugal y familiar y el suicidio. Y ahí ya va otra vez, que a lo largo del libro va a estar presente, la importancia de, en este caso, la cohesión de la familia, la protección de la familia para reducir los riesgos de suicidio, ¿no? Tiene un método de presentar sus libros, ¿no? O sea, digamos, en una suerte de 3 partes, como en este caso, donde primero, en la primera parte, muestra las causas no sociales que generalmente se invocan para explicar el suicidio. O sea, empieza siempre con sus discusiones con los que no está de acuerdo, digamos, ¿no? Decir, tiene que neutralizar los argumentos contra los cuales está él enfrentando o problematizando. Es interesante desde esa perspectiva de su metodología. Entonces, donde Durkheim pretende demostrar que son inadecuadas para un tratamiento completo del tema. La segunda parte va a ser la descripción de la tipología de los 4 tipos sociológicos de Durkheim. Y en la tercera hace un examen de toda la estructura de la sociedad en su contribución al suicidio, esta relación de lo social con el suicidio. Entonces, ¿cómo distinguir el suicidio de otros tipos de muerte? ¿Qué se considera suicidio? ¿No? Es una de las preguntas que está presente. Y él va a decir que los suicidios son una especie de muerte, pero está claro que no todas las muertes son suicidios. Los suicidios tienen la cualidad especial de ser obra de la propia víctima. O sea, es una decisión autónoma que la tomas, tú decides sobre eso, ¿no? El suicidio en esta primera definición es cualquier muerte resultante, directa o indirectamente, de un acto positivo o negativo de la propia víctima, ¿no? Es el efecto de un acto que ha decidido, que ha realizado el sujeto, ¿no? Por eso el tema de las causas. Pero esto deja todavía un problema. ¿Qué pasa con aquellas muertes, nos dice, en las que la víctima no es consciente de lo que está haciendo y que sabe y que no está consciente de que le conducirá a la muerte, ¿no? Los hombres que están bajo la influencia de drogas y que deciden saltar de un edificio hasta su muerte, que ha sido muy común, ¿no? No es precisamente la intención del actor de suicidarse lo que estamos tratando de determinar, por eso nos dice, ya que hay fenómenos que deberíamos clasificar como suicidios que no implican el deseo de morir por parte de la víctima, como hemos visto. O un soldado que marcha hacia su muerte segura para preservar la vida de otros en su regimiento, ¿conoce los efectos de su acción? ¿No? Esta motivación, ¿no? Pero ¿es esto realmente así? Se pregunta. ¿No existen al menos algunas situaciones en las que el actor actúa creyendo, por ejemplo, que la muerte es posible, pero no segura? ¿Son estos suicidios según la definición que da Durkheim? ¿Cómo podemos distinguir casos aquí sin recurrir a la intención, algo que Durkheim desea evitar? Entonces, aquí Durkheim completa su definición anterior agregando que sabía que produciría este resultado. O sea, un suicida sabe el resultado que va a producir su acto, ¿no? Entendiendo el suicidio como hecho social, va a analizar las tasas de suicidio. Hay mucha estadística en el libro, ¿no? En diferentes países europeos a lo largo de unas décadas, ¿no? ¿Y qué es lo que encuentra? Gran regularidad en las cifras, además de que los cambios que parecen ser más regulares de lo que permitiría la simple casualidad, ¿no?
Entonces, en el análisis en el largo tiempo de las tasas, parecen mostrar menos variación incluso que las tasas de mortalidad, parecen estables si se quiere. Entonces, los fenómenos que causan los suicidios son tan estables como los fenómenos que causan la mortalidad en general. Entonces, estos patrones para suicidarse son generales, ¿no? Esto es lo que encuentro. Entonces, las tasas de mortalidad parecen más o menos constantes en toda Europa cuando se controla el grado de civilización. Esto Durkheim lo va a entender al nivel de desarrollo económico-social que tiene un país, ¿no? Mientras que las tasas de suicidio varían considerablemente de un país a otro. Es otra de las evidencias que encuentro, ¿no? Entonces, el suicidio es específico a cada territorio, a cada grupo social, y por eso puede considerarse, cada uno tiene su propio índice. Entonces, el hecho esto es interesante también para tomar en cuenta, el hecho de que pueda encontrar patrones comunes que te permita formular leyes, lo que se señalaba, esto no implica al mismo tiempo de que encuentre particularismos, ¿no? Estas especificidades de un país a otro o de un espacio a otro, de una clase social a otra. Pero hay factores extrasociales en el suicidio que suele considerarse, ¿no? Contra los cuales va a discutir. Uno es la psicopatología, otra la herencia, los efectos climatológicos y otro la imitación, ¿no? En los 4 casos, estos factores no sociales, él dice que no pueden explicar esta regularidad de las tasas de suicidio demostradas. En la época de Durkheim todavía se consideraba que el suicidio constituía evidencia de un estado psicopático en ausencia de cualquier otra evidencia. O sea, si te suicidas es de que estás mal de la cabeza, ¿no? Una película que les recomiendo, esta imagen, se llama Harold and Maude. Es una película del director Al Ashby y la música es de Cat Stevens, a los que les gusta este estilo de música. La historia de un niño, de un chango adolescente, hijo de ricachones, y que le gustaba jugar con suicidarse. Todo el tiempo estaba haciendo escenas de suicidio y conoce a una señora viejita que más bien amaba la vida, era lo contrario de Harold, y este Chitty se enamora de la señora, ¿no? Entonces, es bien interesante para los que están interesados en el tema del suicidio, esta película hermosa británica que se llama Harold and Maude. Durkheim cuestiona estos argumentos extrasociales, digamos, ¿no? Lo de la psicopatología nos dice, la obsesión patológica con un solo tema o idea es casi universalmente rechazada clínicamente, porque la comprensión actual de la enfermedad mental es que no puede afectar a un individuo de una manera tan limitada, lo que le permite permanecer perfectamente razonable en otros aspectos de la vida. Claro, algunos son psicópatas, nos dice, y se puede demostrar que lo son mediante la evidencia de su comportamiento, pero muchos otros no lo son y por lo tanto este factor no puede explicar la tendencia colectiva al suicidio en general. No puedes, desde este acto psicótico, no puedes explicarte el suicidio, definitivamente, nos dice, ¿no? Y de hecho compara tasas de suicidio y de locura y no encuentra una relación clara entre ambas para demostrar lo equivocado del argumento. En el tema de la herencia discute la raza, ¿no? O sea, la herencia en la época de Durkheim tendía a orientarse no en la familia, sino en el tipo racial y étnico. Y ahí, digamos, digamos, se podría decir que tiene un enfoque construccionista sobre el tema, porque puede ser, dice, que la palabra raza hoy en día no corresponda a nada definido en absoluto, ¿no? Aquellos grupos que en la época de Durkheim eran llamados razas, parecen no ser más que, dice, más que naciones o sociedades de pueblos que comparten un parentesco de civilización más que de sangre, ¿no? Entonces, esta asociación de raza con más bien
el compartir formas de parentesco, otro tipo de formas de cohesión, ¿no? Esto suena como si estuvieras reduciendo la categoría raza a la categoría de etnicidad, una medida bastante radical, pero está indicando algo más sorprendente. Visto de esta manera, dice, la raza eventualmente se convierte en casi lo mismo que la nacionalidad. Va a ser esta asociación Durkheim para su análisis. Toma de este Morselli las diferentes, una clasificación de razas europeas entre germánicas, celtos-romanas, eslavas, uralo-altaicas, para evaluar las tasas de suicidio y las compara, ¿no? La diversidad de tasas de suicidio encuentra que dentro de estos grupos raciales es grande. Hay algunos grupos germánicos, por ejemplo, los flamencos y los anglosajones, con tasas de suicidio más bajas que las de los otros dos grupos raciales. Entonces, intenta explicarse por qué hay estas diferencias. El otro aspecto es el clima, ¿no? ¿Cómo influye el clima en el suicidio, ¿no? En las latitudes medias el suicidio sería más alto y para todos los países las tasas de suicidio son más altas en la parte templada del ciclo climático anual y particularmente en el verano, ¿ya? Esto parecería justificar de facto el efecto causal de las temperaturas más altas sobre el suicidio. O sea, mayor temperatura, mayor suicidio. Pero los suicidios son más frecuentes en primavera que en otoño, aunque las temperaturas generalmente son más altas en este último periodo. Entonces, si no es la temperatura el elemento causal aquí, ¿cuál es? Se pregunta, ¿no? Durkheim sostiene que es el aumento de la luz natural lo que está directamente relacionado con el aumento de las tasas. Estos últimos aumentan rápidamente, al igual que los primeros de enero a abril. Estamos hablando del ciclo europeo. Luego el aumento de ambos se desacelera de abril a junio. Pero en todas las estaciones muestra, la mayoría de los suicidios tienen lugar durante las horas del día. Entonces, ahí es lo que él afirma de que no es la luz del día en sí misma el elemento causal de suicidios, es la mayor intensidad de vida social que tiene lugar durante las horas del día. Entonces, es en las horas del día donde vas a tomar este tipo de decisiones. Entonces, pero él lo va a asociar a la interacción social, al entorno social en el cual estás viviendo, y eso es en el día, ¿no? Respecto a la imitación, en realidad hace una discusión con el sociólogo Gabriel Tarde, que tenía mucha influencia psicológica y que él pensaba de que el suicidio lo conectaba fuerte con razones más individuales y en ese sentido miméticas, ¿no? Por la imitación. Te suicidas porque estás imitando el acto de otro que has visto, ¿no? Entonces, los individuos aprenden de las acciones de suicidios anteriores y copian sus actos. Este es el argumento central. La idea de que la imitación es la fuente principal de toda vida colectiva, que era la tesis de Tarde, Durkheim dice que está mal fundada y es una especie de dogma, ¿no? Y eso es lo que intenta refutar en su estudio. Pasemos a la metodología del estudio, algunas consideraciones. Este es un cuadro famoso de parte de la historia de Roma, que es otro suicidio bien interesante porque es la historia de Lucrecia. Lucrecia era la esposa de un tribuno romano y que, digamos, un general que se enamora de Lucrecia y eran amigos del esposo de Lucrecia, y aprovechándose una noche que no estaba el tribuno, va a la casa de Lucrecia y la fuerza, amenazándola con un cuchillo, y la viola, ¿no? Lucrecia al día siguiente, porque era una esposa muy bondadosa, fiel, leal, entonces Lucrecia por eso
al día siguiente convoca a su papá y a su esposo y les dice que ha sido violada por este ñato y les dice de que espero que ustedes tomen venganza de lo que me ha pasado. En esa época ser violada también estaba estigmatizada, entonces lo que hace es ella se suicida, se acuchilla. Entonces ella, por este hecho, ¿no? De que había sido violada. Entonces es parte de una historia, de la historia de Roma, se dice, ¿no? Bueno, sobre la metodología del estudio, determinar la causa es una tarea difícil.